porque al día de hoy el juicio de amparo no solamente cumple una función de control constitucional, como ustedes pueden ver en el artículo 103 constitucional, al día de hoy el juicio de amparo también tiene una función de protección de derechos humanos y son cosas distintas. Derecho constitucional y derechos humanos son aspectos distintos, sí llegan a tener coincidencias, pero definitivamente son cosas distintas, porque violaciones de derechos humanos puede haber violaciones cometidas por particulares. Entonces, ahí es donde la regulación tradicional, toda la doctrina, muchos de los criterios que ha emitido el Poder Judicial, que ven al juicio de amparo desde ese paradigma de que únicamente es un control constitucional, pues se quedan incompletos, no responden a esta nueva realidad en la que ya tenemos lo que muchos autores han llamado, pues, por ejemplo, el efecto horizontal de los derechos humanos, por ejemplo, Luigi Ferrajoli, que nos habla de ese tema. Ya hay, y les pongo un caso, porque también hay mucha gente que es renuente y que cree que no existe esas violaciones de derechos humanos cometidas por particulares. Y les pongo un caso que es en el tema de la usura. El artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos contempla una protección en contra de la usura. Y la usura es algo que puede venir tanto de particulares como de autoridades, porque presupone un contrato de mutuo y que ese contrato de mutuo se da en un plano de coordinación, no se da en un plano de suprasubordinación como tradicionalmente lo ve el Poder Judicial. Entonces, ahí el tema es que, bueno, si bien es cierto, México aportó con bastante innovación en su momento una figura como el juicio de amparo, la realidad es que sí hemos estado muy rezagados. La verdad es que es muy difícil que todavía el Poder Judicial contemple que no solamente es un control constitucional, sino que también tiene que haber un tema de control horizontal, o sea, en cuanto a las violaciones que se dan por parte de los particulares. Y si bien es cierto, en el artículo 5 de la ley de amparo se establece una equiparación, es decir, se establece una ficción legal por virtud de la cual un particular puede ser considerado autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. La verdad es que esa definición, esa ficción legal no es del todo constitucional, porque tenemos que recordar que el artículo 103 de la Constitución establece que los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de la autoridad. Si a este artículo, a su vez, le aplicamos la regla de distribución de competencias que establece la Constitución en su artículo, me parece que es el 128 o 124, que dice que lo no conferido expresamente a la Federación se entiende imputado a las entidades federativas, pues bueno, tenemos que ahí que las violaciones cometidas por los particulares no son competencia de los tribunales federales, sino que son competencia de los estados de la República, de los estados que forman al Estado mexicano. Entonces ahí podemos hablar de un tema de que esa ficción legal que crea la ley de amparo, de equiparar una autoridad, o sea, de equiparar a una autoridad un simple particular que por virtud de una norma general tiene que crear un acto unilateral, obligatorio, que afecta a una determinada situación jurídica, pues bueno, ahí sí tenemos problemas.